Cuando el diablo susurra al oído de Leo, no lo hace con gritos, lo hace con astucia. No se presenta como un enemigo frontal, sino como una voz envolvente, disfrazada de grandeza, promesas de gloria fácil, halagos envenenados y la tentación de dominar desde la sombra en vez de brillar desde la luz. Esa voz le habla a la vanidad dormida, al orgullo herido, al fuego que arde en el centro del pecho leonino y que en ocasiones arde tanto que amenaza con consumir no solo al enemigo, sino también al propio portador de la llama. El diablo no elige a Leo por debilidad, lo elige por poder. Porque sabe que dentro de este signo hay una fuerza solar tan inquebrantable que, si llegara a desviarse de su eje, sería capaz de causar una tormenta de consecuencias épicas. Le susurra en los momentos de frustración, cuando el rugido del león ha sido ignorado, cuando la entrega no ha sido reconocida, cuando la bondad ha sido confundida con debilidad, cuando su trono parece tambalearse y el respeto ha sido traicionado. Le ofrece venganza, le ofrece dominio absoluto, le ofrece la posibilidad de no sentir más. Pero Leo, incluso en su oscuridad, recuerda que fue creado para ser sol, no sombra. Que nació para liderar con honor, no para reinar con miedo. El lado oscuro de Leo no es su ruina, es su entrenamiento. Es el campo de batalla donde se prueba a sí mismo. Porque en cada tentación que le grita que arrase, hay una oportunidad de demostrar su temple. En cada impulso destructivo que le promete justicia inmediata, hay una elección entre el poder sin alma y el coraje de esperar, de sostener la llama sin que se convierta en incendio. La tentación le da forma a su voluntad, no para doblegarla, sino para templarla como se templa el acero bajo el fuego. Leo domina a su sombra no negándola, sino enfrentándola. Mira de frente al diablo que lo tienta y no lo niega ni lo rechaza, lo reconoce. Sabe que esa voz existe porque hay heridas, porque hay deseos profundos de reconocimiento, porque hay memorias de traición que aún arden, pero no se entrega a la oscuridad. No permite que esa voz conduzca su destino, porque aunque el rugido interno a veces quiera ser un grito de destrucción, su alma está programada para crear, no para destruir. Es en esa lucha interna donde Leo encuentra su verdadera corona. No en la aprobación ajena ni en la obediencia del mundo, sino en la capacidad de mantenerse fiel a su integridad incluso cuando todo dentro de él parece justificar la furia. El diablo puede ofrecerle un reino en el caos, pero Leo prefiere construir imperios de luz. Puede tentarlo con la inmortalidad de los temidos, pero él elige la memoria de los que amaron con valentía. Su victoria no está en no haber sido tentado, sino en haber sido tentado y haber elegido su propio corazón como brújula. Cuando la sombra le susurra, el león escucha, pero no obedece. Mira de frente al abismo que le ofrece poder sin ética, y decide no saltar. Porque dentro de él hay una llama solar que no se apaga, una conciencia regia que no se arrodilla ante la oscuridad. Incluso cuando la rabia amenaza con consumirlo, su voluntad se eleva como una columna de oro entre las ruinas. En esos momentos, no es solo un signo del zodiaco, es un emblema viviente de nobleza en medio de la batalla interna de la humanidad. El diablo puede seguir susurrando, pero Leo no se inclina. Porque él no fue creado para arder sin control, sino para alumbrar lo imposible. Su alma está sellada por el fuego del sol, y ninguna sombra puede apagar aquello que nació para brillar desde adentro. Aunque escuche la voz del mal en sus peores días, aunque sienta la tentación de tomar por la fuerza lo que no le fue dado por justicia, siempre elige su corona de virtud sobre la corona de ceniza. Porque Leo, cuando vence su propio abismo, no solo se salva a sí mismo, se convierte en faro para quienes aún no han aprendido a silenciar a su propio demonio. Y esa, quizás, sea la más gloriosa de sus victorias. Cuando el diablo susurra al oído de Leo, hay algo más profundo que entra en juego. No solo se trata de tentaciones individuales, sino de una lucha arquetípica entre el símbolo universal del sol y la niebla seductora del olvido. Leo es regido por el astro rey, y eso no es una casualidad, es una elección cósmica que lo destina a ser portador de claridad, a irradiar sin esperar nada a cambio, a sostener la verdad incluso cuando el mundo a su alrededor está cubierto por sombras. Pero cuando esa oscuridad lo toca, no lo hace como lo haría con otros signos. En él, la oscuridad no susurra por debilidad, sino porque representa un campo de batalla donde se juega la nobleza misma del espíritu solar. Leo no solo tiene el deber de resistir el mal, tiene el deber de transformarlo. Y ese es el peso de su corona. Porque cuando la sombra lo alcanza, no lo hace desde fuera, sino desde dentro, recordándole sus deseos más primarios, el hambre de ser visto, de ser venerado, de no sentirse solo en su grandeza.
La oscuridad intenta convencerle de que la única manera de asegurarse un lugar en la historia es pisar con fuerza, imponer con rugido, tomar sin pedir. Pero Leo lleva en su interior una herencia solar que va más allá del ego, lleva el linaje de todos los que han reinado desde la compasión, de todos los que han sido fuertes sin aplastar, de todos los que han encendido la esperanza en los ojos ajenos mientras contenían tormentas dentro de sí. La voz del diablo, en realidad, encuentra eco en los rincones del alma donde Leo ha sido herido por la indiferencia, donde su corazón generoso ha sido traicionado, donde ha amado con fuego y solo ha recibido hielo. En esos rincones, el susurro se convierte en grito, en argumento, en justificación. Y es allí donde el león tiene que levantar su espada interna y decidir si se convierte en tirano o en líder, si se arrodilla ante el resentimiento o se eleva en el perdón, si se deja arrastrar por la sed de revancha o abraza el poder de construir lo que aún no existe. Porque su fuego puede arrasar, sí, pero también puede regenerar tierras áridas, devolver vida donde solo había vacío. En cada uno de esos momentos oscuros, Leo se enfrenta a una elección: ser esclavo del rencor o rey de su destino. Esa batalla no siempre se gana de inmediato. A veces es un combate largo, silencioso, invisible al mundo. No se libra con espadas, se libra con silencios que contienen tormentas, con sonrisas que ocultan lágrimas, con decisiones internas que deshacen el veneno antes de que toque los labios. El diablo le ofrece caminos cortos, promesas fáciles, placeres vacíos. Pero Leo, cuando recuerda su naturaleza, entiende que nada verdadero se construye sin sacrificio, que la realeza espiritual no se hereda, se gana en el barro de la lucha diaria contra uno mismo. Incluso cuando cae, Leo cae con dignidad. Porque su caída no es cobardía, es parte del viaje. Su alma sabe que los verdaderos reyes no son los que jamás se doblan, sino los que se levantan más sabios después de arder en sus propios errores. El diablo no puede comprender esto, porque su naturaleza es negar la luz. Pero Leo, incluso en su noche más oscura, es capaz de recordar el sol. Su esencia no se olvida, solo se pone a prueba. A veces esa voz toma formas más sutiles, la del cinismo que intenta apagar su fe en la humanidad, la de la desesperanza que le dice que ya nadie merece su lealtad, la del orgullo que lo convence de que ya no necesita a nadie. Pero Leo no nació para ser una isla. Su corazón, inmenso y valiente, fue hecho para latir junto a otros. Y cuando esa voz intenta separarlo del mundo, él, desde sus entrañas, responde con su rugido más poderoso, el de quien ha amado, ha perdido, ha sido tentado, y aún así elige seguir creyendo en el poder transformador de su fuego interior. En el gran teatro zodiacal, Leo representa el arquetipo del héroe solar. Y ningún héroe es verdadero si no atraviesa el inframundo. El susurro del diablo no es el final del viaje, es una puerta. Es la prueba final antes de la ascensión, el eco de un pasado que intenta retenerlo antes de que conquiste su destino. Pero Leo no es presa fácil. Su alma ha sido forjada en la lealtad, en la entrega apasionada, en la dignidad frente a la humillación. Su espíritu es tan vasto que puede mirar al mismísimo abismo y no perderse en él. Porque el león no se pierde, se transforma. Cuando Leo vence al diablo que lo tienta, no lo hace para sí mismo solamente. Lo hace por todos los que aún no han descubierto su luz. Se convierte en ejemplo silencioso, en guardián de la esperanza, en líder que no impone, sino que inspira. Su rugido no es de guerra, es de resurrección. Y su fuego, cuando es fiel a su esencia, no quema, ilumina. Porque en su alma vive la certeza de que la tentación puede tocar su puerta, pero jamás podrá encadenar su espíritu. Ha nacido para reinar, pero primero debe conquistar su propia oscuridad. Y en esa victoria, Leo demuestra que incluso cuando el diablo susurra, la voluntad del sol siempre arde más fuerte. El diablo no siempre llega con promesas de destrucción inmediata. A veces se filtra en la vida de Leo como una suave voz que le habla de derecho, de merecimiento, de una justicia torcida que lo invita a tomar sin esperar, a actuar sin pensar, a dominar sin amor. Es una energía que intenta confundir la luz con el brillo falso del ego inflamado. La tentación que enfrenta Leo no es solo la de hacer el mal, es la de distorsionar su propia esencia en nombre de un poder que no le pertenece. El verdadero desafío no es resistirse al mal como algo externo, sino no confundirse con una caricatura de sí mismo, no abrazar una identidad falsa construida a partir del dolor, del orgullo herido, de la necesidad de ser temido para no volver a ser herido. Cuando Leo es herido profundamente, esa herida no cicatriza como en otros signos.
se convierte en un punto ardiente en su interior, un fuego contenido que puede alimentar su voluntad o consumir su bondad. Y es ahí donde la sombra encuentra terreno fértil. No necesita que Leo renuncie a su trono, solo necesita que lo contamine con rencor, con soberbia, con impaciencia. Pero el león verdadero, el que ha despertado a su destino solar, sabe que no basta con reinar. Hay que reinar con propósito, con compasión, con integridad. Porque en cada rugido existe una responsabilidad. En cada decisión, una cadena de consecuencias que pueden edificar o devastar. Leo, a diferencia de otros signos, no puede simplemente resistir el mal, debe transmutarlo. Debe tomar esa energía que busca manipularlo y convertirla en combustible para su crecimiento. No se le permite ignorarla ni esconderla, porque su camino es el de la conciencia. La oscuridad lo confronta para que no olvide su misión, para que no se duerma en los laureles del reconocimiento, para que recuerde que el liderazgo no es privilegio sino servicio. Por eso el diablo no le ofrece una simple caída, le ofrece una máscara. Una versión falsa de sí mismo, grandiosa en apariencia, vacía en el alma. Y ahí se libra una batalla silenciosa, más peligrosa que cualquier confrontación externa, la lucha entre la imagen que proyecta y el fuego verdadero que lo habita. El león que ha sido tocado por la sombra y ha elegido la luz, se convierte en un ser invencible. Porque ya no depende de la mirada ajena, ni de la validación exterior. Ha conocido su infierno interno y ha salido portando su propia llama. Esa llama ya no necesita ser aplaudida, porque es suficiente con que exista. Y en ese punto, Leo no solo es rey, se convierte en guardián. En protector de los que aún no han aprendido a rugir. En escudo de los que aún no se han reconciliado con su sombra. Porque sabe que su fuerza ya no necesita imponerse, solo sostenerse. Que su autoridad ya no se mide en obediencia, sino en confianza. Cuando Leo supera la tentación de hacer el mal, lo hace con una sabiduría que solo se gana perdiéndolo todo por dentro. Porque ha vivido el exilio del alma cuando eligió caminos que lo alejaron de sí mismo. Porque ha sentido el vacío de ser temido y no amado. Porque ha probado la amargura del poder sin nobleza. Y ha decidido regresar. Ha decidido reconstruirse, no como una bestia invulnerable, sino como un guerrero consciente de su fragilidad. Esa es la verdadera victoria, no haber sido perfecto, sino haber elegido evolucionar. La energía leonina, cuando alcanza este grado de conciencia, se vuelve sagrada. Es fuego que no quema, es calor que guía. Es faro en mitad del caos. El diablo ya no lo tienta con destrucción, porque entiende que ha perdido su fuerza. Leo ha incorporado su sombra, la ha convertido en aliada, y ha elegido el difícil camino del amor propio inquebrantable, ese que no necesita humillar a nadie para sentirse completo. Esa es la corona que no se ve, pero que transforma todo a su paso. En ese nivel, el rugido de Leo no es un grito de guerra. Es un llamado al despertar. Una vibración que recuerda a todos los que lo rodean que también tienen una llama interna. Leo no busca adoración, busca encender. Ya no exige fidelidad, inspira lealtad. Y es ahí donde la épica encuentra su punto culminante. Porque no hay mayor triunfo que vencer al propio ego disfrazado de gloria. No hay mayor acto de coraje que no dejarse arrastrar por la sed de venganza cuando se tiene todo el poder para ejercerla. No hay mayor luz que la de quien ha conocido sus sombras y ha elegido, una y otra vez, honrar su esencia solar. Leo no camina este sendero para demostrar que es mejor que nadie. Lo hace porque su alma se lo exige. Porque su fuego no tolera la mediocridad de la rendición. Porque su corazón, aunque muchas veces roto, nunca ha dejado de latir con nobleza. Porque su destino no es ser obedecido por temor, sino ser recordado por haber mostrado lo que significa reinar con amor, aun cuando el diablo le ofrecía coronas hechas de hielo. Y por eso, cuando vence, no lo hace solo por sí mismo. Lo hace por todo aquel que alguna vez fue tentado a apagarse. Su victoria es una llama encendida en nombre de todos. Y eso es algo que ninguna sombra podrá apagar jamás. Cuando el diablo susurra al oído de Leo, hay algo aún más profundo que entra en juego y que rara vez es comprendido a primera vista, la herencia del fuego sagrado. Leo no solo es hijo del sol, es la encarnación misma del arquetipo de lo divino manifestado en la materia. Su existencia no es banal, no es accidental, no es circunstancial. Representa el centro alrededor del cual gira el sistema, y esa conciencia, aunque a veces pese como una carga, es también una fuente inagotable de propósito.
La voz del diablo intenta justamente desvirtuar esa conciencia, transformarla en delirio de grandeza o condenarla a la desesperación por no ser comprendido. Pero Leo ha sido diseñado para sostener una tensión sagrada, la de saber que fue hecho para brillar, y aún así tener que batallar cada día para no ser devorado por la necesidad de que lo reconozcan. La oscuridad que lo acecha no es vulgar. No es simple violencia o agresión. Es seducción espiritual. Es la invitación constante a sustituir la verdad interior por la apariencia exterior. A maquillar la herida en lugar de curarla. A usar su carisma como arma y no como puente. Es la astucia del diablo proponiéndole que use su fuego no para iluminar, sino para cegar. Que no abrace su liderazgo, sino que lo imponga. Que no ame, sino que controle. Esa es la batalla invisible que se libra cuando Leo siente la tentación de actuar sin alma, cuando la impaciencia le susurra que el mundo es injusto y que su dolor debe ser vengado con dominio. Pero dentro de ese mismo fuego, en el núcleo indestructible del alma leonina, vive una memoria eterna. La memoria de su origen. No como recuerdo de hechos pasados, sino como saber innato. Leo recuerda, incluso cuando todo a su alrededor ha colapsado, que vino a traer orden a través del corazón. Y aunque su corazón a veces sangra, aunque la soledad lo consuma, aunque el desprecio lo tiente a cerrarse, su esencia se niega a apagar su llama. Porque su poder no reside en el ruido que puede hacer, sino en la luz que puede sostener aun cuando todo le invite a extinguirse. La sombra que lo tienta no lo hace para destruirlo, sino para poner a prueba su maestría. Porque Leo no es cualquier guerrero, es un alquimista del alma. Es capaz de transformar la herida en enseñanza, la traición en fuerza, el rechazo en independencia luminosa. El diablo le ofrece atajos, pero Leo sabe que lo que realmente vale debe construirse paso a paso, elección tras elección, con coherencia, con coraje, con fidelidad a sí mismo. Esa es su verdadera grandeza, no necesitar demostrar nada, solo ser plenamente. A veces, la voz de la sombra adopta el tono de una falsa humildad, invitándolo a apagarse, a disminuirse, a sacrificar su identidad por encajar. Pero el león que ha despertado no necesita encajar, necesita expandirse. Su energía ha nacido para ocupar espacio, para marcar presencia, para generar calor. No lo hace desde el narcisismo, sino desde la necesidad de que el mundo recuerde que hay una chispa divina en cada corazón, y que negarla es negar la vida misma. La lucha de Leo contra su sombra no es individual, es colectiva. Cada vez que decide no usar su poder para manipular, sino para inspirar, está elevando la vibración del mundo. Cada vez que elige reinar desde el alma y no desde el ego, está trazando un nuevo camino para todos los que vendrán después. Porque Leo, cuando alcanza su cima, no necesita seguidores. Necesita compañeros de luz. No busca tronos físicos, busca almas despiertas. En lo más profundo de su ser, Leo entiende que la mayor victoria no es la que se celebra con aplausos, sino la que se logra en silencio, cuando nadie ve, cuando la oscuridad parecía haber vencido y aún así, en medio de esa noche densa, decidió mantenerse firme. Esa victoria secreta, esa fidelidad íntima a su fuego interior, es lo que lo convierte no solo en un líder, sino en un faro eterno. El diablo puede seguir susurrando. Puede disfrazarse de deseo, de rabia, de abandono, de orgullo. Puede hablarle en las noches de duda, cuando el mundo parece no devolverle lo que entrega, cuando su generosidad es traicionada, cuando su amor no es correspondido. Pero Leo, incluso en su momento más frágil, lleva dentro una corona invisible, forjada no en oro, sino en verdad. Y esa verdad, por más que la nieguen, por más que la desafíen, no puede ser arrebatada. Porque no fue dada por el mundo. Fue otorgada por el fuego eterno que lo vio nacer. Así, cuando Leo vence, no lo hace con ruido, lo hace con luz. No lo hace para que lo vean, lo hace porque no puede ser de otra manera. Su alma, forjada en la llama primordial, no acepta vivir en la penumbra. Y aunque el diablo lo tiente con sombras dulces, con caminos fáciles, con tronos vacíos, Leo elige su sendero sagrado. No porque sea el más cómodo, sino porque es el único digno de su fuego. Y ese fuego, cuando es guiado por la conciencia, no solo ilumina al león. Ilumina el mundo entero. Cuando el diablo susurra al oído de Leo, a veces lo hace despertando memorias ancestrales, ecos antiguos de otros tiempos donde el poder fue malinterpretado y la soberanía interna fue confundida con dominación externa.
En lo más profundo de su alma solar, Leo carga no solo con su historia individual, sino con un linaje espiritual de reyes, guerreros, chamanes y guardianes del fuego. No todo ese linaje ha sido puro. Algunos de sus ancestros simbólicos cedieron a la tentación, reinaron con miedo, gobernaron sin alma. Y ese legado también le pertenece. No para repetirlo, sino para redimirlo. Cuando la oscuridad lo tienta, en realidad está poniéndole delante los fragmentos perdidos de su linaje interior, los errores que aún vibran en la memoria universal y que ahora él, con su conciencia despierta, puede purificar. Esta es la dimensión más oculta y trascendente del susurro del diablo, la oportunidad de interrumpir el ciclo de abuso del poder, de demostrar que la fuerza no está enemistada con la compasión, que el fuego no debe quemar para ser respetado, que el liderazgo verdadero no exige sumisión sino crecimiento mutuo. El león que escucha esa voz no está librando una batalla solo por sí mismo, sino por todos los que alguna vez confundieron el dominio con la trascendencia. Y por todos los que aún podrían hacerlo si no vieran en él un ejemplo viviente de otra forma de ser fuerte, la que no necesita imponerse porque irradia autoridad desde la esencia. Esa tentación que intenta arrastrarlo no siempre llega en forma de una crisis obvia. A veces se filtra en la rutina, en las pequeñas decisiones diarias, en los pensamientos silenciosos que no son expresados pero que modelan su vibración. Es en esos momentos donde Leo, más allá de toda épica visible, libra las batallas más cruciales. Porque sabe que su energía tiene peso, que su ejemplo moldea realidades. Que su fuego es observado incluso cuando cree que nadie lo ve. Esa conciencia de ser sol lo vuelve implacable con su propia sombra, porque no se permite el lujo de apagarse sin consecuencias. En la astrología esotérica, el sol no es solo un astrofísico. Es el símbolo del yo superior, del principio espiritual que mora en cada ser y que, en Leo, actúa como centro gravitacional. El diablo que lo tienta intenta separarlo de esa conexión, hacerle creer que su yo pequeño, su personaje, su necesidad de reconocimiento externo, es más importante que su vínculo con esa luz interior eterna. Pero Leo, si recuerda quién es, si calla el ruido del mundo y se escucha a sí mismo más allá del aplauso o la crítica, puede volver a sentir esa vibración sublime que le dice que no está aquí para ser admirado, está aquí para ser canal. Canal de inspiración, de coraje, de esperanza. Y eso solo puede mantenerse si no se vende al elogio ni se entrega a la herida. En esa elección, muchas veces silenciosa y solitaria, Leo eleva su fuego a una dimensión sagrada. Porque ya no actúa desde el deseo de ser amado, sino desde la certeza de que él es amor en acción. Su luz ya no necesita espejo. No busca validación, ofrece visión. Y en ese estado, su energía se convierte en medicina. Su presencia transforma, no por lo que dice o hace, sino por lo que es. Ha conquistado el derecho de ser él mismo, no como capricho, sino como acto de fidelidad al espíritu que lo anima. Cuando el diablo lo tienta con la duda, con la crítica, con el desprecio ajeno, Leo recuerda que su fuego no se enciende para los ojos del mundo. Se enciende porque es ley de su ser. Se enciende aunque nadie lo vea. Se enciende incluso cuando el mundo se cubre de sombras. Y esa llama, cuando no depende del entorno para existir, se vuelve eterna. La tentación pierde entonces su fuerza, porque ya no hay grieta interna por donde infiltrarse. Leo no cierra su corazón, lo fortalece. No niega su dolor, lo honra. No olvida su sombra, la integra. Y desde esa integridad irradia una luz que no puede ser imitada ni suprimida. El diablo retrocede entonces. No porque haya sido derrotado con violencia, sino porque su voz ha dejado de tener eco. Ha hablado, ha tentado, ha gritado. Pero Leo ha respondido con silencio, con presencia, con fidelidad. Y en esa respuesta, el universo se inclina. Porque un ser que ha vencido a su sombra sin dejar de amar ha cumplido su propósito más alto. Ha encarnado el sol en la tierra. Y ese Leo, que ha escuchado los peores susurros, que ha sentido el llamado de la destrucción, que ha sido tocado por la duda y por la soberbia, y que ha elegido cada vez la luz, no es solo un individuo. Es un símbolo viviente de lo que puede llegar a ser el ser humano cuando decide no rendirse. Cuando elige ser noble no porque le convenga, sino porque no puede traicionar la grandeza que lo habita. Y esa decisión, una y otra vez renovada, lo convierte en leyenda. En faro. En llama eterna. Cuando el diablo susurra al oído de Leo y no logra doblegarlo, ocurre algo que trasciende la simple victoria sobre la tentación.
Se abre una grieta en los cielos internos por donde entra un tipo de fuego que ya no arde para luchar, sino que purifica. Leo, al resistir el llamado de la sombra, despierta una alquimia que va más allá de su propia transformación. Se convierte en un punto de inflexión cósmico, en una bisagra entre lo humano y lo divino. Porque cuando un ser nacido para brillar con intensidad solar elige conscientemente no usar su fuego para consumir sino para construir, está rompiendo con cadenas invisibles que han atado a generaciones enteras. Este acto de rebelión frente a la oscuridad no siempre se manifiesta en gestos grandiosos. A veces es una decisión silenciosa de no responder con ira. A veces es la templanza de contener una palabra hiriente. A veces es el coraje de abrazar la herida en lugar de buscar culpables. Es ahí donde Leo alcanza su forma más elevada, no como figura triunfante ante la mirada externa, sino como servidor de una causa mayor que él mismo. Su batalla deja de ser personal y se convierte en un acto ritual que reconfigura la energía colectiva. Porque Leo no solo vive para sí. Vive para que los demás recuerden lo que significa encarnar el poder con conciencia, sostener la intensidad sin destruirse, gobernar sin esclavizar. La astrología revela que Leo no representa un simple signo zodiacal, sino una de las columnas fundamentales de la evolución espiritual. Su elemento fuego es expresión de vida, impulso de creación, vibración que da forma al destino. Pero el fuego, si no es dirigido con propósito, se convierte en caos. Por eso Leo nace con una carga simbólica única, ser el guardián del fuego consciente. Su destino es mantenerlo encendido incluso cuando todos los vientos del desánimo intentan apagarlo. Pero también es sostenerlo en calma cuando el exceso de orgullo amenaza con convertirlo en tempestad. En su forma más luminosa, Leo representa el centro del mandala zodiacal. Todos los signos giran alrededor de un propósito, y Leo encarna el acto de afirmación del ser, el yo que se conoce, que se honra, que se expresa con autenticidad. Por eso la tentación tiene en él un rostro distinto. No busca tanto arrastrarlo hacia fuera de su eje, sino desviarlo desde dentro. Le propone versiones de sí mismo más atractivas pero menos verdaderas. Le ofrece espejos deformantes donde puede verse inmenso pero hueco. Le pone frente a caminos rápidos hacia la influencia, hacia el éxito, hacia la admiración. Pero Leo, cuando ha sido tocado por la luz del alma, ya no persigue reflejos. Se convierte en fuente. Esta transformación no es inmediata. Exige derrotas internas, exige humillaciones, exige el reconocimiento de que incluso el corazón más valiente puede perder el rumbo si olvida su centro. Leo debe aprender que el verdadero poder no es lo que arrebata, sino lo que sostiene. Que su rugido más profundo no es el que impone silencio, sino el que despierta conciencia. Que la mayor forma de grandeza no es ser seguido, sino ser digno de confianza incluso en la sombra. Y esa dignidad no se regala, se gana con actos invisibles, con elecciones difíciles, con sacrificios que solo el alma reconoce. Cuando la voz del diablo vuelve a aparecer, porque siempre vuelve, disfrazada de deseo, de impaciencia, de nostalgia por lo que fue, Leo ya no se asusta. Porque ha dejado de temerle a su oscuridad. La ha mirado de frente, la ha sentido, la ha entendido. Y al hacerlo, ha descubierto que incluso la sombra tiene un propósito, empujarlo hacia la maestría. Leo no elimina su oscuridad. La integra. Y al integrarla, la ilumina. Y al iluminarla, la redime. Así, cada tentación rechazada no es una represión, sino una victoria del alma sobre el ego. Una declaración silenciosa de soberanía interior. En este proceso, Leo se convierte en algo más que un signo de fuego. Se convierte en un símbolo eterno de redención y coraje. Su llama ya no pertenece solo a su historia, pertenece a la historia de todos los que alguna vez quisieron rendirse. Su fuerza ya no habla solo de voluntad, habla de fidelidad a lo que se es incluso cuando nadie lo celebra. Porque Leo, cuando comprende que su luz no le pertenece, sino que lo atraviesa, deja de temer a la oscuridad. Entiende que su verdadera misión no es brillar para sí mismo, sino para encender otros fuegos dormidos. Y cuando lo logra, no hay susurro oscuro que lo desvíe. Porque entonces su llama ya no depende de lo externo. Es una llama eterna, inextinguible, una promesa cumplida del sol dentro del corazón humano. Cuando el diablo susurra al oído de Leo y no logra someterlo, no solo fracasa en su intento de seducción, sino que se ve obligado a enfrentarse a una de las verdades más poderosas del cosmos, que hay corazones cuyo fuego ha sido consagrado, no por la ausencia de oscuridad, sino por la victoria sobre ella.
El león que resiste esa voz se convierte en algo más que un ser humano atravesando pruebas. Se convierte en un principio universal encarnado, en un testimonio vivo de que la luz, cuando se sostiene desde el alma, tiene más poder que cualquier sombra disfrazada de deseo. Este combate no ocurre en un plano ordinario. Se libra en dimensiones ocultas del alma, donde las fuerzas que moldean el carácter son invisibles al ojo externo. Allí, Leo descubre que el diablo no es una entidad externa, sino una parte adormecida de su propia grandeza que, al no ser reconocida y encauzada, se ha deformado. Ese susurro oscuro no es otra cosa que la voz de su propia inseguridad ancestral, la parte de sí que teme no ser suficiente si no es reverenciado, que teme el olvido más que la muerte, que prefiere imponer antes que arriesgarse a no ser amado. Desde una perspectiva astrológica, Leo es la expresión pura del fuego fijo. No es el fuego que se esparce descontroladamente ni el que chispea y se desvanece, sino el que se mantiene encendido, estable, como el sol que lo rige. Esa cualidad fija le otorga una resistencia espiritual única, una capacidad de mantener la dirección incluso cuando todo a su alrededor intenta desestabilizarlo. Pero ese mismo fuego fijo, si no está guiado por la consciencia, puede volverse tiránico. El desafío profundo de Leo es que su don puede volverse maldición si pierde el vínculo con su centro. Y es ahí donde el diablo actúa, ofreciéndole un espejo deformante donde se ve poderoso, pero vacío. La batalla que libra Leo no se trata únicamente de resistir tentaciones individuales, sino de sostener la nobleza en un mundo que constantemente la pone a prueba. Ser noble en medio del caos es un acto revolucionario. Ser leal a la verdad interna cuando la mentira parece más conveniente es un acto heroico. Mantener el corazón abierto después de haber sido traicionado es una gesta de proporciones cósmicas. Y es precisamente eso lo que hace a Leo tan necesario. Porque su energía no solo inspira, también desafía a los demás a recordar lo que significa vivir con el alma encendida. La alquimia espiritual que vive Leo al enfrentarse a su sombra es también un proceso de iluminación colectiva. Cada vez que decide no vengarse, está enseñando que la fuerza puede ser contención. Cada vez que elige perdonar, está demostrando que la luz no es debilidad. Cada vez que se eleva por encima de la humillación sin perder su dignidad, está gritando al universo que el espíritu es invencible cuando actúa desde la verdad. Esa es la misión oculta de Leo, encarnar un arquetipo de realeza que no se impone, sino que transforma por presencia. Un sol que no exige órbitas, pero que atrae por ley natural. Leo también debe aprender a enfrentar la soledad del liderazgo espiritual. Porque cuando un alma brilla con tanta intensidad, es inevitable que muchos no puedan comprender su fuego. La tentación del diablo en esos momentos no es atacar directamente, sino susurrar que ese fuego no vale la pena, que el mundo no lo merece, que es mejor apagarlo antes que seguir dando sin recibir. Pero Leo ha sido elegido para dar sin medida. No porque el mundo lo merezca, sino porque su fuego no puede hacer otra cosa. Dar es su naturaleza. Iluminar es su instinto. Encender esperanza en otros es su legado. La astrología enseña que Leo, como regente solar, está ligado al chakra del corazón. No es casualidad. Su energía está profundamente conectada con la expresión del amor consciente, del amor que no pide, que no exige, que no negocia. El amor que es un acto de presencia total, que no se desgasta porque se renueva desde una fuente interior inagotable. Por eso, cuando vence al diablo que intenta secar su corazón, Leo no solo se salva a sí mismo, fortalece el tejido invisible que une a todas las almas valientes del mundo. El proceso de redención que vive Leo es, por tanto, una danza sagrada entre fuego y sombra. Aprende que no necesita apagar ninguna parte de sí mismo para ser puro. Aprende que la rabia, el orgullo, el deseo de ser visto, no son impurezas, sino energías que pueden ser transmutadas en liderazgo auténtico, en inspiración noble, en acción heroica. Su tarea no es negarse, sino gobernarse. No es reprimir su fuego, sino encauzarlo con maestría. Y cuando lo logra, se convierte en un fuego que guía, que nutre, que renace una y otra vez. El diablo podrá regresar, disfrazado de múltiples formas, el aplauso adictivo, la adulación vacía, la tentación de callar su verdad para ser aceptado. Pero Leo, que ha recorrido el viaje completo, que ha descendido a las cavernas de su orgullo y ha regresado con el corazón más fuerte, ya no teme. Ya no reacciona. Ya no se pierde. Porque ha encontrado dentro de sí un sol que no depende del mundo exterior. Y ese sol, una vez encendido desde la raíz del alma,
no puede ser apagado ni siquiera por las sombras más antiguas del universo. Es eterno. Es inviolable. Es Leo en su forma más sagrada. Cuando el diablo susurra a Leo, hay un eco antiguo que resuena más allá del tiempo, una llamada que ha intentado doblegar a reyes, héroes y guerreros a lo largo de los siglos. Pero con Leo, esa voz se encuentra con una muralla de fuego construida no solo por la fuerza de voluntad, sino por el reconocimiento profundo de lo que significa portar un corazón real. Leo no es un guerrero que lucha por rabia o venganza, es un soberano espiritual que ha comprendido que su poder no se mide por la destrucción que puede causar, sino por la vida que es capaz de encender con su presencia. En la profundidad de su espíritu arde la memoria de otras encarnaciones, donde también fue probado, donde también cayó, pero donde cada caída fue semilla de una nueva ascensión. En ese registro invisible del alma, Leo ha escrito con fuego su historia de resurrecciones. Por eso, cuando el diablo intenta que dude de su luz, no le ofrece una tentación cualquiera. Le ofrece justo aquello que Leo más anhela: reconocimiento, protagonismo, adoración. Pero el Leo que ha despertado su conciencia no busca ya ser centro por carencia, sino porque sabe que ser centro implica ser guía, ser faro, ser protector del equilibrio. El combate es silencioso, pero feroz. En los rincones del alma donde los demás callan, Leo se enfrenta a preguntas que pocos soportan: ¿y si no soy tan grandioso como creo? ¿Y si mi luz no basta? ¿Y si soy olvidado por aquellos a quienes di mi fuego? Pero desde lo más profundo, una respuesta emerge con la fuerza del sol en su cenit: no necesita que lo reconozcan para seguir brillando, porque su esencia no depende de la mirada ajena. El oro de su espíritu no se forja en los aplausos, sino en la constancia con la que es fiel a su misión, incluso cuando nadie lo ve, incluso cuando todo parece en su contra. En el plano astrológico más elevado, Leo representa la fuerza solar del yo consciente que se sacrifica para elevar al colectivo. Aunque el ego es su primer campo de entrenamiento, no es su destino final. Su verdadera tarea es trascender ese ego, no negándolo, sino purificándolo, refinándolo hasta convertirlo en un canal transparente para la divinidad. Así, el rugido de Leo no se vuelve grito de soberbia, sino canto de redención. Su presencia no abruma, sino que libera. Su sombra no se oculta, sino que se integra como parte de su fuego sagrado. El fuego de Leo no es destrucción, sino creación. Y cuando el diablo lo tienta, lo hace proponiéndole utilizar ese fuego para imponer, para dominar, para brillar a costa de otros. Pero Leo recuerda que la verdadera realeza no aplasta, eleva. No impone, inspira. No exige sumisión, despierta lealtad. Así, cada vez que vence esa voz oscura, Leo reconstruye el arquetipo de la autoridad legítima, la que no se basa en el miedo, sino en el amor, la que no se impone desde fuera, sino que se irradia desde el alma. Ese viaje lo convierte en maestro de sí mismo, pero también en guardián del fuego sagrado de los demás. Porque quien ha enfrentado su sombra sin perder su luz, se convierte en protector natural de quienes aún dudan del propio brillo. Leo no juzga desde su trono, extiende su mano y enciende los corazones dormidos. Y al hacerlo, vence una y otra vez a ese diablo que no buscaba solo su caída, sino el apagamiento del fuego colectivo. La tentación más profunda que enfrenta Leo no es la del mal evidente, sino la del mal disfrazado de virtud, el falso altruismo que busca gratitud, la generosidad que espera devoción, la bondad que exige adoración. Pero Leo, en su versión despierta, detecta esas trampas con la mirada aguda del alma entrenada en 1000 batallas. Y al detectarlas, sonríe con compasión y sigue su camino, sabiendo que el único premio digno es la coherencia interna, la paz de saber que su luz es limpia, que su fuego es libre, que su reinado no depende de coronas externas sino de la fidelidad a su verdad interna. Incluso cuando todo parece derrumbarse, Leo no cae. Porque ha aprendido a sostenerse no en la apariencia, sino en la raíz invisible que lo une al sol espiritual del universo. Esa raíz es su vínculo con lo eterno, con lo que no se negocia, con lo que no se pierde. El diablo podrá prometer mundos, podrá ofrecer gloria, placer, obediencia, pero Leo ha bebido del cáliz de su propia inmortalidad. Ha comprendido que su fuego es promesa de eternidad, no de satisfacción fugaz. Y por eso, su alma permanece de pie, como una columna de oro que desafía a las sombras con una sola palabra: fidelidad. Fidelidad al alma, fidelidad al destino, fidelidad a la misión que no se puede explicar con palabras pero que resuena en cada latido, en cada rugido, en cada mirada encendida. Leo es la prueba de que la tentación no tiene poder real sobre quien ha conocido su fuego interior.
Y por eso, aunque el diablo susurre, aunque regrese 1000 veces, nunca vencerá. Porque el corazón de Leo no es solo una llama, es una constelación ardiendo en la carne, una estrella que recuerda a la tierra que el coraje, cuando nace del amor, es invencible.